Los padres odian a una de sus hijas. Años más tarde se enteró quiénes eran sus padres biológicos. Claudia era una niña que sus padres le complacían con todo, pero notaba que su madre no le daba el amor que ella veía que otras madres le daban a sus hijos. Además, en ellas veía un cierto brillo en los ojos cuando las otras madres veían a sus hijos. Ese brillo no lo veía Claudia en su madre, lo que le hacía pensar que ella no era amada. Esto se confirmaría cuando su madre quedó embarazada de su hermana, y cada vez que su madre veía a su hermana, veía ese brillo en sus ojos. A partir de ese momento, Claudia sintió que la habían hecho a un lado, y su madre solo se acordaba de ella cuando necesitaba algún favor. Con el pasar de los años, Claudia comenzaba a ayudar a su hermana Sara en sus tareas, porque a ella le costaba aprender sus lecciones de la escuela. Algo que en verdad le molestaba porque a ella nadie le ayudó a realizar las tareas. Pasó el tiempo y Claudia terminaría la secundaria. Como sus padres se negaban a darle dinero, ella comenzó a trabajar para tener así sus propios ahorros. En ese momento, Claudia comenzaría a hacerse cargo de sí misma y comenzaría a reunir un fondo para asistir a la universidad, porque ella quería seguir estudiando. Además, por esos días, se iría de casa y comenzaría su aventura viviendo en una casa rentada. En esos días, Claudia presentaría el examen de admisión en una prestigiosa universidad para estudiar lenguas extranjeras. Los próximos días, Claudia los viviría llena de angustia porque deseaba saber si su calificación le era suficiente para ingresar. Pronto llegaría el día de ver las calificaciones y Claudia iría a la universidad para ver sus resultados, pero llegaría muy temprano ese día, así que se sentó en una de las mesas que había en el bulevar a esperar que se hiciera la hora. En ese momento se le acerca una señora y le pregunta si ella se llamaba Claudia, a lo que ella le respondería con un dudoso sí. La desconocida pasaría a presentarse. Su nombre era Lidia y era una antigua amiga de su madre. Todo esto le pareció muy raro a Claudia porque nunca le había visto hablando con su mamá. Lidia le seguiría contando: «Tú te pareces mucho a tu madre de joven, porque tu verdadera madre se llamaba Laura y tu padre se llamaba Antonio. Ellos se casaron cuando eran muy jóvenes y al principio vivían apenas con lo justo, pero poco tiempo después tu padre Antonio comenzó a realizar unos negocios que serían exitosos y fundaría su propia compañía. Fue en ese momento cuando tus padres habían decidido tener a un bebé. Ahí fue cuando naciste tú, Claudia. Pero tu madre no pudo estar contigo porque cuando ella iba a su control con el médico, cuando tenía las 36 semanas, el taxi donde ella iba tuvo un terrible accidente. Por suerte tú pudiste sobrevivir, pero tu madre murió en aquel terrible accidente. Desde aquel entonces quedarías a cargo de tu padre Antonio, pero él con el tiempo conocería a quien es ahora tu madre, Clara. A ella desde el principio no se le veía con buenas intenciones y muy interesada en su dinero, pero tu padre estaba muy desesperado y no quería criar a su hija sin una madre, por lo que terminó casándose con aquella mujer. Pasarían los años y tu padre Antonio moriría por extrañas circunstancias, y desde entonces Clara se quedaría cuidándote porque tu padre había colocado toda su herencia a tu nombre. Claudia no sabía cómo procesar toda esa información, pero a la vez todo comenzaba a tener sentido para ella. Lidia, al ver a Claudia confundida, la ayudaría a procesar todo y le invitaría a un café. Poco tiempo después vería el puntaje de su prueba y se dio cuenta que había sido admitida en la universidad, lo que le devolvió un poco la alegría. Antes de irse, Claudia le pediría ayuda a Lidia con lo que debería hacer ahora en adelante, porque ella no sabía por dónde empezar y no quería que su terrible madrastra siguiera disfrutando del esfuerzo de su padre. A partir de ese momento, Claudia cancelaría la cuenta de Clara y todo pasaría a estar a su nombre. Luego iría a su apartamento y con ayuda de la policía hicieron que Clara, su hija y su esposo desalojaran su apartamento, para después venderlo porque Claudia ya no quería vivir más allí porque solo le traía malos recuerdos y aprovecharía el dinero de la venta para comprarse un apartamento cerca de la universidad. Desde entonces, Claudia se dedicaría a estudiar donde terminaría graduándose con honores. Esto le permitió tener un trabajo en una empresa reconocida que la llevaría a viajar por todo el mundo.
Años más tarde conocería al amor de su vida con el que se casaría y tendría a un hermoso bebé. Recuerda que una mentira no puede sostenerse para siempre, por eso nunca te aproveches de los demás, porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y no podrás evitar las terribles consecuencias. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.